Hola a todos, amigos de YouTube, a todos los que nos siguieron la temporada pasada de Freeway Podcast. Muchas gracias por compartir, darle me gusta, colaborar, hacer preguntas, comentar. Todo eso apoya el proyecto, que era informar, ¿cierto? Sin ninguna intención de vuelta, solamente romper tópicos tabú, informar, desmembranar algunas discusiones, presentar a gente importante en nuestro rubro. Y ahora, la segunda temporada, tuve la idea de decir qué pasa en esa conversación de pasillo entre dos profesionales, independientemente del centro o gimnasio. Pero creo que a mucha gente le gustaría saber qué discuten los profesionales de un equipo que pertenecen o colaboran con un centro que da que hablar, ¿cierto? Como física. Muchos nos preguntan, muchos nos siguen, compran nuestras certificaciones, asisten a nuestro gimnasio, por lo cual nos sentimos muy agradecidos. Así que esta segunda temporada, una edición cruda, más de discusión, enfrenta, entre comillas, a distintos profesionales de nuestro centro que cumplen con una particularidad. Son miembros de Physica Academy, por ende son tutores, mentores, colaboradores del contenido que ustedes pueden consumir en nuestra plataforma. Esta temporada va a tener un par de capítulos en YouTube donde se discuten algunos temas y ambos profesionales sentados en esta mesa, que no voy a estar yo, discuten desde sus puntos de vista, a veces compartiendo la misma profesión o ejerciendo la misma función en el mundo del deporte y entrenamiento, o a veces cumpliendo profesiones distintas: nutricionistas contra kinesiólogos, kinesiólogos contra preparadores físicos, profesores contra preparadores físicos, etc. Así que les doy la bienvenida a esta segunda temporada. En este capítulo tenemos a Emilio Vera, kinesiólogo, y Matías Escobar, entrenador de física y miembros de Physica Academy. El título es No Pain, No Gain, por ende vamos a ver qué ocurre con el entrenamiento y cómo se conceptualiza el dolor tanto en clientes como pacientes. Quédense en sintonía, denle me gusta, compartan, suscriban. Nos vemos en The Freeway Podcast, temporada 2. Mati, ¿cómo estáis? Todo bien, ¿y tú, Nico? Oye, todo bien igual. Vamos a partir entonces con la segunda temporada del podcast. Dale, ¿te parece primero que nos presentemos a la gente que nos está mirando y que quizás no nos conoce? Yo soy Emilio Vera, soy kinesiólogo de profesión y tengo alrededor de unos 7 años de experiencia en el rubro. Yo soy Matías Escobar, soy profesor de educación física de profesión y llevo alrededor de 5 años de experiencia dentro del rubro del entrenamiento. Perfecto. Y el podcast ahora va a tener alrededor de unos 4 o 5 temas de unos 15 minutos cada uno. Y el tema de hoy es No Pain, No Gain. Entonces vamos a la primera parte. Vamos de lleno. Ok, entonces comenzamos. Primer tema, generalidades. Entonces, Mati, por ahí, por ejemplo, partir explicando un poquito qué es el entrenamiento. Ya, entonces, partiendo por la descripción del entrenamiento, tenemos que entender que el entrenamiento es una forma de realizar las cosas o una serie de actividades que tenemos que realizar para llegar a algún objetivo específico. En el fondo, ¿cuál es mi objetivo específico? Por ejemplo, mejorar la fuerza. ¿Qué voy a hacer yo para poder desarrollar la fuerza a través de qué cosa? Ejercicio. Ya sea haciendo una sentadilla, por ejemplo, un press banca, cómo voy a dividir mi split de entrenamiento, cómo voy a generar esa sobrecarga, cómo voy a llevar el conteo de la repetición y sobre todo el volumen de entrenamiento para poder llegar a ese resultado que yo estoy esperando. Eso es a considerar el entrenamiento. Perfecto. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, la gente común y corriente sabe que eso es entrenamiento, no? ¿O cómo crees tú que lo ve la gente? Mira, según cómo lo he visto yo, que yo frecuento harto el gimnasio SmartFit a entrenar, la gente ve el entrenamiento algo más como cotidiano y rutinario, en el sentido de que van al gimnasio con la frecuencia que ellos deciden a solamente cumplir su rutina de ejercicio. A veces con un objetivo en específico, a veces con un objetivo de solamente moverse y tener un poquito más de actividad en su día a día, pero en el fondo cumplen con su objetivo igual. Al final del día, moverse es su objetivo y lo están cumpliendo. Perfecto. ¿Y entrenamiento es solo gym? ¿Solo Así de manera estipulada,
No necesariamente, porque perfectamente uno se puede planificar un entrenamiento, por ejemplo, ahora que se viene la maratón de trote, por ejemplo, un entrenamiento de bicicleta, o un entrenamiento de natación y también un entrenamiento en un gimnasio o en su home gym si es que llegasen a tener cualquier tipo de implementación. Por ejemplo, caminar, ¿cómo lo notáis tú? Caminar. ¿Caminar en qué sentido? Caminata, si la gente dice, oiga, por ejemplo, yo siempre, desde el área de la kinesiología, yo siempre pregunto si es que hacen o no ejercicio, y muchos, por ejemplo, me dicen, sí, camino harto. Ya, en ese sentido, de mi forma de ver las cosas, cuando las personas me dicen, por ejemplo, también cuando hago la entrevista de ingreso, cuando las personas ingresan a física, me dicen, no, yo camino harto, o no, yo me muevo. Yo les pregunto, ya, pero ¿cómo te mueves? ¿Qué haces? ¿A qué llamas tú ese caminar? Me dice, no, saco a pasear a mi perro. Y en el fondo, da lata tener que decirle que en el fondo esa intensidad a la que él va no es la necesaria quizás para caminar. Y eso no es considerado un entrenamiento como tal, sino eso es más bien considerado una actividad como de día, o sea, una actividad diaria, perdón. ¿Ya? Claro. Que tampoco está mal. No, que no está mal. No que está tampoco... mal. Mucha gente, claro, piensa que hacer ejercicio es ponerse ropa, cambiarse ropa, ir al gym o cualquier cosa, meterse a alguna cancha de tenis, lo que sea. Y ahí empezar a hacer ejercicio. Pero claro, podemos partir con cosas mínimas, ¿cierto? De, no sé, subir, bajar la escalera del metro, empezar a caminar, bajarse de la micro, no sé, una cuadra antes, claro, ya, del trabajo. En el fondo, todo lo que podamos hacer va a ser considerado actividad porque yo lo veo a diario. Cuando me voy a trabajar, hago también a veces subpersonalizado en las mañanas. Y yo siempre me pregunto, ¿salgo temprano? ¿Tengo tiempo para bajar la escalera o tengo tiempo para bajar la escalera mecánica? Y me doy el tiempo de bajar por la escalera tradicional. ¿Tengo tiempo para subir por la escalera mecánica o para subir por la escalera normal? Y tomo la escalera, ¿por qué? Porque ese trabajo que estoy haciendo igual me va a ayudar al final del día. Claro. ¿Cachai? Entonces, la gente a veces no lo considera de esa forma y yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas con las que yo me voy en el metro realmente hará algún tipo de actividad física en su día a día, considerando que algunos tienen un poco más como trabajo sedentario? Entonces yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas que van en el metro tomarán la escalera así como por motivación propia y no harán el taco inmenso, por ejemplo, para subir por la escalera mecánica? Exacto, sí, eso es súper importante. Oye, y el gran, que lo que estamos hablando, que es no pain, no gain, ¿cierto? El otro gran tema es, o el concepto es dolor, ¿cierto? Por ejemplo, en las formaciones que hacen los personal trainers, etcétera, ¿les meten lo que es el dolor o no? Mira, en un principio no mucho, porque el dolor creo que se ve con un poco más como en el área de la kine. Sí. Incluso me gustaría saber, como de tu perspectiva, kinesiólogo, ¿qué entendemos por dolor? Exacto. ¿Qué es? De hecho, ese es un gran tema, bueno, desde el punto de vista de la kine, desde la formación del kinesiólogo. Nosotros atendemos gente con dolor, por lo tanto deberíamos nosotros ser expertos en dolor. Y la verdad es que la realidad actual de la formación del kinesiólogo chileno no va tanto por ahí. Hay mucho déficit. Yo también soy docente, ya lo veo harto. Hay un déficit bien grande y una laguna de conocimiento de la parte de dolor. Muchas veces cuando el kinesiólogo egresa no sabe mucho de eso y se aprende después. Y desde el punto de vista de la definición de dolor, cuando tú le preguntas a cualquier persona, la persona siempre dice, oye, ¿qué es dolor? ¿Hay sentido dolor? Sí, yo he sentido dolor de rodilla, he sentido dolor de espalda, etc. Entonces lo atribuyen a una sensación, ¿cierto? Como a un tipo de estímulo que está gatillando y que obviamente eso da una sensación, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero en estricto rigor, el dolor no es una sensación. En realidad lo que está ocurriendo es que tú tienes un estímulo, ¿cierto? Tangible, que viaja al cerebro y el cerebro es el que procesa toda esa información y te da una respuesta dolorosa. Por lo tanto, el dolor no es un mensaje que viaja y uno siente dolor, en realidad es una percepción que tiene el cerebro. Es una interpretación de mucha información que está llegando y con eso se traduce el dolor. Ya, perfecto. ¿Cachai? Pero igual hay algo que agregar o más bien que quizás tú me puedas aclarar. Cuando a mí me enseñaron durante la carrera, la respuesta del dolor mediante un movimiento no es
O sea, siempre me dijeron que era algo reflejo. O sea, que entra por una vía, creo que era deferente, y después sale, ¿o no? Aferente. Deferente y aferente. Sí. Era algo de manera, ¿cómo era este término? Era algo de manera, o sea, muy rápida, que casi no alcanzaba ni siquiera a procesarse a nivel como cortical, y al tiro la respuesta era sacar o parar. Claro, ¿Ya? como una respuesta. Mira, de hecho, esa es una teoría, quizás los que más conocen, es una teoría de la compuerta, gate control, que el dolor viajaba, ¿cierto? Y competía con otra información, pero en realidad hoy en día se sabe que el dolor no va por ese camino y que no es tan reflejo, sino que existe un tiempo de procesamiento de la información y se ejecuta una respuesta, que puede ser motora, puede ser de dolor, puede ser emocional o cognitiva, cualquier respuesta que viene a nivel de cerebro, ¿cachai? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos los dos mundos, tenemos el entrenamiento, tenemos el dolor. Y por ejemplo, que es la típica frase que se hace, que si no duele, no sirve. Entrenar, y si no te dolió, no funcionó. Que es el típico dolorcito muscular que todos hemos sentido después de ir al gimnasio. ¿Qué pensáis de eso? Ya, pucha, no voy a decir que nunca lo he dicho, porque en un principio, cuando empecé obviamente esto, también lo decía, onda, si no te duele no funciona, ¿cachai? Es como algo básico. Pero después, con el tiempo, me fui obviamente instruyendo y leyendo un poco más. Obviamente la teoría siempre va cambiando, es algo que no se detiene. Siempre se fue como clarificando un poquito más que no siempre te tiene que doler. Incluso que una respuesta de dolor al momento de entrenar, al yo ejecutar, por ejemplo, un press banca, un dolor de hombro, no es una muy buena señal. Y a raíz de eso, no es que sea una falacia el no pain, no gain, pero en el fondo tan cierto ya no es. Obviamente el dolor siempre va a generarse después de la sesión, pero por ejemplo en el entrenamiento yo no busco que durante la ejecución del entrenamiento él esté percibiendo dolor. Por ejemplo, llevándotelo a un ejemplo, estamos, no sé, haciendo curl de bíceps con barra Z con 30 kilos a series de 12-15 repeticiones. Si él me dice que le está doliendo desde la primera serie, la primera repetición, es porque yo, como personal trainer, algo está mal dentro de lo que hubiera planificado o lo que le hice durante su sesión de entrenamiento. Entonces, a raíz de eso, en lo que a mí procede, en base a lo que a mí me enseñaron y a mi experiencia, sería más bien como cambiar el ejercicio y tratar de no ir por el camino del dolor de la ejecución. ¿Cachai? Eso es como lo que yo busco, que en el fondo, cuando el sujeto haga el ejercicio, no le duela, y que sí, quizás al día siguiente sí amanezca con un poco de sensación de dolor, de molestia, pero no que sea algo incapacitante durante la ejecución. Entonces, desde el punto de vista del entrenamiento, el dolor durante la sesión no estaría bien, ¿cierto? No, lo comparto contigo, no estaría bien buscar una sensación de dolor. Quizás a veces los clientes puedan confundir un poco la sensación de congestión. Por ejemplo, lo que se genera en una leg extension a repeticiones altas, 15, 20 repeticiones, hasta 30, si es que el caso de algún cliente que pueda hacer 30 repeticiones, que es cuando a nivel muscular hay tanto metabolito que te impide la contracción del músculo, y a raíz de eso la sensación de dolor que se genera más bien es como quemazón, pero no es dolor propiamente tal, sino que en el fondo, al momento de ya parar ese entrenamiento o esa serie, le pedimos que camine, ahí ya empieza un poquito más la circulación y se da cuenta que no duele, sino que es solamente una sensación de ardor en el momento de la ejecución. Perfecto. Y si, por ejemplo, estamos lesionados, si tenía alguien lesionado. Ya, esa es una muy buena pregunta, porque desde mi área de formación nunca se tocó más bien el tema como de entrenar a personas lesionadas, pero ¿Pero te ha tocado? Pero me ha tocado, claro, o sea, que en física cuando no me ha tocado, pero lo que siempre tiendo a recurrir es obviamente primero a una opinión profesional. Siempre me acerco a algún kinesiólogo y le pregunto, oye, ¿qué podría hacer en caso de que esta persona presente este tipo de dolor?
E incluso a través de mi misma forma de entrenar, tiendo a hacer regresiones del patrón del movimiento. Por ejemplo, si presenta dolor en un ejercicio que es complejo, como por ejemplo un press banca con barra, lo regresiono, por ejemplo, a un dumbbell chest press con mancuerna para ver si es que el dolor se presenta en un hombro, en los dos hombros, etc. Y si sigue presentando dolor, lo llevo un poquito más atrás, por ejemplo, a una push-up con apoyo de rodilla, y voy como evaluando y viendo en qué proporción se está generando esa molestia, ese dolor que percibe el cliente. Porque, pucha, obviamente nos pasa a todos que queremos entregarle la mejor rutina de entrenamiento a la persona, lo queremos dejar como se bomba, o lo queremos dejar, no sé, como Jennifer Lopez en el caso de las mujeres, pero a veces en esa ambición que nosotros tenemos como entrenador de entregarle las mejores herramientas, a veces nos saltamos unos procesos importantes en base a la dosificación del entrenamiento, en base al conteo del volumen, en base a la progresión, que incluso a veces nos saltamos y decimos, pucha, si la primera semana pudo cargar fácilmente un 3x10 con 50 kilos en hack squat, lancémoslo a 70 kilos en la semana que sigue. Total, me la pudo tolerar. Pero ahí estamos cometiendo esa falencia de no respetar el proceso de progresión individual que tiene cada persona. Entonces igual no estaría tan mal que hiciéramos ejercicio con dolor, ¿o sí? Yo creo que no. Desde el punto de vista de la kine, que yo siempre recibo gente con dolor, hay que exponerlo, hay que hacer ejercicio y le va a doler. Pero mucha gente piensa que hacer ejercicio y que te duela mientras haces la ejecución está mal o no debería ser. Y la verdad que lo que se ha visto es que, por ejemplo, tú puedes hacer ejercicio, sobre todo si es que estás lesionado, tú puedes hacer ejercicio y mover el segmento, y si es que duele, ahí existen escalas o un semáforo del dolor que, por ejemplo, si va de 0 a 10, hasta un 5, hasta un 6 podrías seguir haciendo la ejecución. Porque en realidad lo que estamos provocando es reproducción del dolor, pero no es tan negativo versus la ganancia que yo puedo obtener con el ejercicio que estoy haciendo. Entonces, cuando uno lo pone en la balanza, por lo general, entre hacerlo y no hacerlo, siempre es mejor hacer el ejercicio, pero que sea con un dolor más moderado, un poco más bajo. Ya, pero entonces aquí yo tengo una pregunta. Que sea rápida, porque si nos tú... queda poquito. Ya, voy. Dale. Si tú me dices que es recomendado hacer ejercicio con dolor. O sea, se puede. Se puede. ¿Eso no tiene algún efecto secundario en las adaptaciones mínimas que debería generar ese ejercicio en la persona? Por eso te digo, si de 0 a 10 colocamos un 5 como tope, por lo general no van a ocurrir procesos de mala adaptación neuronal, sino que van a ocurrir procesos de adaptaciones más que nada positivos, ganar rango, fuerza y resistencia muscular. ¿Sí? Perfecto, cáchate. Perfecto, entonces ahí damos por cerrado primero definiciones de algunos conceptos y nos vamos al segundo bloque. Vámonos. Ya pues, Nilio. Ahora comenzando el segundo bloque, y ya que tocamos en el primero la palabra dolor, me gustaría que dierais claridad ahora, por ejemplo, los distintos dolores que sufren algunos clientes o entrenados al momento de realizar su rutina de ejercicio. Porque ponte tú, me pasa que, no sé, llega un cliente nuevo, empieza a entrenar, obviamente a sabiendas de que está desadaptado, llega a su segunda semana y me dice, coach, ¿sabe qué? Me duele el hombro cuando empiezo a empujar. Por ejemplo, haciendo un press banco inclinado. ¿Cómo le puedo dar un poquito más de tranquilidad yo como entrenador? Obviamente no tengo la misma expertise que tú, ni la misma entendimiento de dolor, por ejemplo, para describirle la sensación del hombro, pero ¿qué me recomendáis tú? Mira, lo primero que hago yo cuando siempre me preguntan, ¿sabéis que me duele esto? ¿Me duele esto otro? Primero hay que tratar de meterse un poquito en la cabeza de la persona y saber si es que él le preocupa, lo atribuye a algo negativo, está preocupado, ¿ya? Porque es súper
importante ver cómo está percibiendo la persona el dolor. Ya que estamos hablando de training y dolor, siempre el típico dolor muscular, siempre lo asociamos a algo positivo. Es rico y todos están alegres y todos lo asocian a que el ejercicio funcionó. Dicen. Entonces, le dan esa connotación súper positiva. Pero claro, como decís tú, si se carga el hombro o se te carga la espalda, uno de inmediato se asusta. Uno dice, chuta, no, algo pasó, algo hice mal, mucha carga, la famosa mala fuerza, la fuerza mal hecha. Entonces, uno empieza a darle vuelta y darle una connotación negativa a ciertas cosas de dolor. A uno le damos algo positivo y a otro algo negativo. Entonces, siempre lo primero es tratar de entender cómo la persona, en este caso el cliente o el paciente, lo está entendiendo. Eso es lo primero. Y después, ir a ver si realmente, en cuanto a evaluación, examinaciones, etc., si es que se atribuye algún dolor de algo más físico, alguna lesión o alguna rotura de algún tejido, o el dolor está asociado a otro aspecto. Porque hoy en día, por ejemplo, se sabe que el dolor es multifactorial, depende de una chorrera de factores. De hecho, ahí, André, podrías colocar, por ejemplo, ahora en la imagen, una infografía que es súper buena, que está de un estudio de evaluación de dolor lumbar. Y que sale, por ejemplo, qué factores pueden gatillar dolor en la persona. Y en realidad son millones. Cuando uno trata de decir, puede que te duela por esto, puede que te duela por esto otro, podemos estar cayendo quizás en algún sesgo o en algún error. ¿Cachai? Entonces, en realidad, son muchas cosas, muchos factores que se juntaron para que en ese minuto tú sintieras dolor. Perfecto, entonces mira, déjame ponértelo en un caso. ¿Ya? Por ejemplo, dale. ¿Te acordáis de la Vale? Que haciendo un peso muerto en su ejecución, me acuerdo perfectamente el día en que estábamos cargando primer ejercicio, peso muerto rumano, 40 kilitos, después de la serie de aproximación, empieza a descender la barra, de repente hace un movimiento muy extraño que ni yo entendí ni ella entendió y nos preguntamos hasta el día de hoy qué hizo y por qué lo hizo, y despegó la barra de su centro de gravedad, como que la echó hacia adelante, de repente la echó hacia atrás, subió y bajó de nuevo, y ahí de repente se le disparó un dolor lumbar. Dolor. ¿Qué hice yo? Bajamos las cargas, reduje todas las complicaciones o ejercicios que le produjeran dolor lumbar. Y cuando te lo dije a ti, tú me dijiste que quizás haya sido algo circunstancial del momento. Por ejemplo, obviamente, bajar en un RDL y alejar la barra ya exige mucho más el lumbar, y volver a aproximarla, volver a subirla y volver a bajarla ya genera un poquito más de compromiso en esa zona. Y considerando el nivel de dolor que ella sentía, que ¿te acordáis que después de 3 semanas seguía con el dolor? Exacto. Pero al final no era dolor lumbar, sino que arrastraba un poquito más otra patología que no me acuerdo lo que me habéis dicho. Era un poco más abajo, que era sacroiliaco. Eso. Sí. Sacroiliaco. Por ejemplo, ¿cómo yo, como entrenador, como no tengo el conocimiento de haber llegado como a los sacroiliacos, cómo yo podría identificar más al detalle, incluso con el paper que va a poner André ahí en la fotito, cómo podría yo entender incluso más al detalle, así tocando justo la llaga de dónde comenzó ese dolor, para poder, yo como entrenador, poder hacer las correcciones pertinentes antes de derivar la kinesiología? Mira, por ejemplo, desde ese punto de vista, la formación del entrenador va a limitar un poco cómo va a ser la evaluación o la examinación. Siempre es ideal que hayan procesos dolorosos, sobre todo asociados a un ejercicio, que haya una evaluación de parte de algún kinesiólogo. Eso es lo primero. Y ahí, después, se ve dónde el dolor se está originando. Pero en realidad, saber el origen preciso es súper poco probable. De hecho, en el caso, ya que estamos tocando un ejemplo en específico, por ejemplo, hay que ver cómo está la alimentación
si es que realmente se está alimentando bien, cómo está el descanso, la hora de sueño, ya si realmente es reparador, no es reparador, cómo está el estrés, la parte laboral, ya si hay un estrés que es elevado o no, ya estamos por ejemplo en marzo, que siempre es un mes difícil, diciembre también es un mes difícil, complejo para todos. Entonces los niveles de estrés cambian a medida que nosotros vamos pasando, por ejemplo, a lo largo del año. La ansiedad también. Hay gente que en Chile, por ejemplo, sufre mucho de depresión. La depresión también hace que todos estos factores vuelvan a tu sistema mucho más irritativo, mucho más sensible. Entonces cualquier estímulo puede gatillar dolor. Pero claro, uno siempre lo lleva a la parte más mecánica. Ah, ¿te dolió haciendo sentadilla? Algo pasó. Algo hiciste, fue una mala técnica, fue una mala ejecución o fue mucho peso. Y en realidad echarle la culpa solo a una cosa es muy simplista. Y el dolor es mucho más complejo de lo que uno cree. Es un proceso cerebral súper denso, y simplificarlo no es la mejor opción. Claro, entonces como es muy juicioso dentro como de la primera parte del diagnóstico echarle la culpa solamente al entrenamiento porque te causó dolor. Exacto. En ese sentido, más bien la aplicación de, por ejemplo, diferentes encuestas que tenemos en nuestra aplicación de trabajo, ponte tú el Rescue, podría ser perfectamente una herramienta para poder medir cómo está el sujeto antes o previamente o durante su lesión. Exacto. Ahí tienes una herramienta que podías utilizar. O como estuvo el RP, por ejemplo, al final. O las preguntas que siempre hacemos al principio. ¿Cómo estás? ¿Comiste? ¿Descansaste bien? ¿Dormiste bien? También puede ser un screening rápido que nos permiten saber cómo está la persona hoy en día. Ya, te cacho. En ese sentido, mientras más información siempre el cliente me pueda dar, yo para hacer la derivación temprana va a ser como lo más óptimo para llegar a su examen o incluso su verificación de la evaluación para ver como qué pasó durante el entrenamiento. Exacto, sí. Y eso también lo hago mucho yo, no solo en gente que viene desde el entrenamiento, sino que gente que viene desde el sedentarismo, que también es un mundo complejo desde el punto de vista que la persona no hace nada a nivel de mecánico, ¿cierto? Se mueve poco, pasa mucho tiempo con una conducta sedentaria, por lo tanto a nivel metabólico también encontramos que está mucho más bajo versus alguien que se mueve mucho o hace mucho ejercicio, entrena 3-4 veces a la semana. Entonces también desde ese punto de vista uno diría, no es de tejido, no es de técnica, no es de la fuerza que hace o la mala fuerza. Entonces, ¿de dónde puede dolerme si no me he caído, no he tenido ni un trauma? Entonces también ahí uno empieza a ver que probablemente el tejido no sea el culpable y lo que esté engatillando dolor sean otras cosas, que son los factores, porque se llaman factores perpetuantes de dolor. Que por ejemplo yo puedo empezar a sentir dolor, pero por otros factores psicosociales el dolor se puede ver potenciado y que muchas veces nosotros no lo sabemos, o mucha gente, la gente siempre asocia el dolor al daño del tejido, y eso no es así. Eso hay que dejarlo súper claro, que tener dolor no es porque estoy lesionado o algo está roto o algo está inflamado o cualquier cosa relacionada a ese estilo, sobre todo si es que no has tenido algún trauma. Ya, perfecto, porque aquí la gran mayoría, por ejemplo, de clientes que me llegan sedentarios, me dicen, oye, entrenamos espalda ayer, hicimos el famoso lat pull down y me dejaste tieso toda la semana. Yo en lo personal siempre les doy la misma respuesta. Pucha, usamos músculos que en tu vida habías usado y esos músculos en el fondo recién como se están despertando como de tu estado de sedentarismo y recién están enterándose de que existían. Entonces yo siempre le digo que es algo normal, claro. Es algo cotidiano, es algo que te va a pasar de aquí a unas cuantas semanas más porque recién nos estamos acercando incluso a su mínimo volumen adaptativo de entrenamiento. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que cuando me dicen, por ejemplo, tengo ese dolor de espalda y se prolonga, y se prolonga, y se prolonga, y se prolonga, y yo bajo el volumen, cambio el ejercicio,
hago todo lo necesario, pero siguen y siguen y siguen diciendo que el dolor y que el dolor está, y que nos pasa muy a menudo con diferentes clientes que nos tocan. Por ejemplo, Kelsey, recurrente de dolor de trapecio, dolor un poco de isquio, ahora que subimos como un poco más el diagnóstico final. ¿Cómo tratarlo? Porque en el fondo, si bien son personas que entienden lo que les pasa, todavía no tienen como un entendimiento más acabado. ¿Cómo yo puedo tratar ese tipo de personas? Mira, lo primero es que ahí ya estamos hablando de lo que se habla de dolor persistente, que ya no es un dolor asociado a algo y empieza a salir de la temporalidad normal y se habla de dolor persistente. Y que ahí es bien interesante cómo se comporta, porque puede partir de algo mecánico, ya, no sé, un ejercicio, ya que estamos hablando de entrenamiento, puede partir de un ejercicio, pero puede durar, como dices tú, meses, ya 2 meses o 3 meses, y eso lo que hace es que en realidad el tejido no le está pasando nada. Probablemente si el tejido en su minuto se inflamó y luego reparó, pero el dolor sigue, lo que está ocurriendo es una mala adaptación del sistema nervioso, que procesa mal la información y por eso te gatilla dolor. Pero para tratar eso, lo puedes hacer desde el punto de vista del ejercicio, pero también algo súper potente es la educación. Es enseñar a la persona qué es lo que está ocurriendo. Y por eso hay que tener súper en cuenta las creencias de las personas. Eso es clave para saber cómo aborda él o cómo entiende él su dolor. Las creencias son clave. Y los factores biopsicosociales, que también son importantes. El estrés, lo que hablamos recién, estrés, sueño, problemas familiares, ya problemas laborales. Eso también influye. ¿Qué está pasando en la pega? Ya. Puede ser que, no sé, hayan terminado con su pareja, con su pololo, y ya su sistema se vuelve más irritativo. Entonces muchas veces piensan que porque le sigue doliendo, la estructura sigue inflamada. Y no tiene nada que ver. Ahí hay que tratar de abordar otros factores que probablemente pueden estar influenciando que su sistema todavía esté sensible y por eso cada vez que hace un movimiento, un ejercicio, lo que sea, se gatilla dolor. Eso es importante, entender que la persona es un mundo totalmente complejo y si tú lo abordas de distintos factores, probablemente la sensación de dolor vaya bajando. Perfecto, te capto. Ahora Sí. ya habiendo abarcado gran parte de lo que es dolor y considerando que hemos hablado de muchos factores multifactoriales, que no es solamente mecánico, me gustaría saber qué pasa cuando ya yo hago una derivación de mi paciente que tiene dolor a kinesiología. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el manejo del problema que ustedes realizan? Siempre primero tratar, ya que me queda poquito tiempo, te voy a responder un poquito rápido. Nos hacemos cargo siempre de evaluar de dónde viene el origen, el origen del dolor. Eso es clave, siempre uno lo atribuye al tejido. Algo está inflamado, algo está roto. Y muchas veces ese no es el caso. Saber de cuál es el origen, entender qué factores pudiesen estar involucrados y con eso hacer un abordaje a través de educación, ejercicio, terapia manual, que es lo que más funciona para tratar de reducir el dolor. Y con eso después a la persona darle el alta o permitir que sigas con el coach haciendo ejercicio, la rutina de ejercicio. ¿Sí? Perfecto, me gustaría igual abordar un poco más de este mismo tema en el siguiente bloque que vamos a tener. Perfecto. Coming to Chile has always been a dream of mine. Finally was able to make it happen. Just never thought this was gonna happen. Ah! Ah! No! No! You know, as I've gotten older, I've realized life is always gonna throw curveballs at you, and how you handle these situations, how you're able to adapt, that's the true test of your character.
Ya, Mondilio, siguiendo con esta patita del manejo del problema, me gustaría hacerte una pregunta muy interesante que me parece, de hecho, incluso muy extraño de tratar. Por ejemplo, los cortes de cruzado, como lo que le pasó a Bulhan. ¿Ya? Me gustaría que me explicaras cómo es ese proceso kinesiológico de hacerlo volver a caminar, incluso. Eso es lo que quiero saber. Como desde lo básico. Desde lo básico. Sí, los cortes de cruzado, que son lesiones graves o importantes, ¿cierto? De rodilla, para la función de la rodilla. Y luego posquirúrgico, hay otros manejos que son solo kinésicos. La verdad hay harto dolor. Hay muchas veces que vienen con dolor, sobre todo post cirugía. A pesar, hay algunos que incluso tienen analgésico recetado y tienen dolor, les molesta, sobre todo cuando ya empiezan a caminar, a pisar, etc. Hay dolor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay veces que uno se quiere sesgar y siempre abordar desde el punto de vista médico el dolor y tratar de eliminar el dolor. Hay veces que incluso tener dolor pareciera ser algo bueno, pareciera ser normal incluso. Y en ese tipo de pacientes, como focalizarse 100% en eliminar el dolor, muchas veces no es la mejor estrategia. No es la mejor estrategia y hay otras cosas como objetivos kinésicos que podemos buscar al principio. Y como en cualquier otra patología, hay veces que el dolor muchas veces no va a ser el objetivo. Y hay que decirlo. Hay que decirlo que quizá el dolor lo vamos a patear un poquito más para adelante y que quizás con lo que hagamos antes, el dolor va a ir cediendo. ¿Te fijas? Entonces hay veces que uno y el paciente llega acá muchas veces angustiado y ansioso de que quiere que, por lo que le está pasando, eliminar el dolor de inmediato. Y que de aquí a una semana o 2 semanas no sentir nunca más dolor. Y hay veces que no es tan así. Y hay que abordarlo de una manera distinta. O el dolor se deja de lado y se aborda en otros aspectos, otras cosas. Y como consecuencia tú vas a lograr que el dolor quizás se reduzca. ¿Cachai? Entonces muchas veces, al principio, sobre todo en las primeras etapas, sí, hacemos estrategias que son de analgesia, pero no para eliminar el dolor a cero, sino que tratar de manejarlo. ¿Cachai? En el fondo, que el paciente se acostumbre a que, o no acostumbrarlo, pero que se haga amigo del dolor. Claro, que lo entienda que es parte del proceso. Ya. Al igual que la cicatriz, hay que darle tiempo. La cicatriz, si tú la apuráis, no sacamos nada. Necesita un tiempo adecuado para que sane, repare y después esté de manera adecuada. El dolor es lo mismo, es un proceso, un sistema que hay que entrenarlo y no es de la noche a la mañana, que en un segundo tú ya no vas a tener dolor, sino que es parte de un proceso que muchas veces toma menos tiempo y otras veces toma mucho más tiempo. ¿Cachai? Pero es interesante, eso es anda súper bien. De hecho hay un libro incluso que tengo yo acá, que después se los podemos mandar porque muchos pacientes yo se los mando, que son estrategias de recuperación. De hecho está en español y algunos pacientes yo se los mando para calmarlo un poco y le digo, mira, lee un poco esto, incluso le digo el capítulo y ahí dicen, pues sí, es lo que me estaba pasando, me lo explicaste y me hace sentido ahora. Entonces ahora ya no se preocupan tanto por el síntoma del dolor. Buena, yo creo que lo voy a necesitar después de correr los 21K. Es súper bueno. Porque, oye, igual me estoy preparando harto tarde, pero en el fondo igual algo se tiene. Oye, y ya que por ejemplo me preguntaste del cruzado, tú, desde el punto de vista del coach, ¿qué, por ejemplo, en qué te preocupáis si ya está de alta, por ejemplo, y yo te lo derivo? ¿En qué te fijáis? Ya, es una pregunta muy interesante y de hecho es de lo que más me gusta como rodearme, porque en el fondo, como al yo no saber del área kinesiológica, siempre me gusta leer el reporte final de alta de kinesiología, porque en el fondo yo sabiendo lo que el kine evaluó y al final realizó el informe, yo puedo saber de qué forma puedo empezar a progresar en esa persona. En ese sentido, lo que yo siempre me aseguro es que empecemos con patrones de movimiento básicos, de lo más básico posible, sin ninguna complejidad en su ejecución. Por ejemplo, al
paciente que sale de un cruzado, nunca le voy a hacer de primera una búlgara, por ejemplo, porque en el fondo yo sé que sus demandas de fuerza después de la operación, el cuádriceps está casi atontado, casi nulo. En el fondo sacarlo de ese estado casi catatónico es muy difícil. Entonces, una sentadilla goblet sobre un box para empezar incluso a retomar un poquito más el estímulo hacia el cuádriceps. Volúmenes de entrenamiento muy bajos, que incluso, Andrea, aquí voy a necesitar que pongáis una imagen, que Mike Israetel, un gym bro de la ciencia muy capo, lo menciona en uno de sus libros, ¿ya? Que siempre tenemos que asegurar un mínimo volumen efectivo en cada sesión de entrenamiento para que el sujeto saque el máximo provecho de la adaptación. En este caso, ¿cuánto tonelaje es capaz de aguantar ese sujeto que está saliendo de su guine para yo poder administrarlo? Entonces, en esos casos, siempre las primeras semanas de entrenamiento son más o menos como de tanteo, ¿ya? Llamémoslo tanteo porque tenemos que tratar de averiguar en dónde está su umbral, su meseta de volumen, y a raíz de eso ir jugando. ¿En qué sentido? Agrego más intensidad, agrego más repeticiones, acorto un poco más la serie, le doy menos descanso. ¿Cómo yo puedo manejar esta herramienta para que el cliente se vaya adaptando, pero obviamente de la mano en que el ejercicio sea simple, el ejercicio sea amigable y él lo pueda realizar sin ninguna complejidad? Porque si me voy de cajón a hacerle ejercicios complejos a un paciente que en el fondo no tiene las demandas básicas de producir fuerza, no voy a estar ni siquiera cumpliendo con el volumen de mantenimiento, ¿ya? Y bajo ese concepto lo estoy solamente desadaptando y no está obteniendo ningún resultado de su sesión de entrenamiento. Solamente lo estoy hundiendo, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese concepto a mí lo que me gusta usar mucho al final de las sesiones es la encuesta que a veces están en algunas rutinas de los clientes dando vueltas por ahí, que es encontrando mi volumen de entrenamiento. Es una encuesta súper chora, súper cotota, que al momento de verla yo dije, oye, esto igual lo podríamos utilizar en los clientes, que en el fondo te pregunta, ¿cómo estuvo la sesión de hoy? ¿Qué tan pump te sentiste? En el fondo, ¿qué tan infladito quedaste? ¿Sentiste tu músculo objetivo? ¿Y te generó dolor o no te generó dolor el ejercicio? Entonces, bajo ese sentido, aplicar ese tipo de herramientas en la sesión de entrenamiento de los sujetos te podría llevar un poquito más fácil a que vaya mejorando sesión a sesión. Porque en el fondo de eso se trata, ¿ya? Es cumplir con los principios de entrenamiento básico, individualización, progresión, para que en el fondo puedas sacarle el máximo potencial al entrenamiento al cual tú lo estás sometiendo. Oye, ya que tocaste esa encuesta, que la última era dolor del entrenamiento, ¿a qué así sentido en eso? ¿A qué te refieres? Mira, habiéndolo mencionado ahora, yo creo que hace sentido más que nada así el ejercicio como tal los dejó muy adolorido, o más que adolorido, así rajado. Por ejemplo, típica sensación después de hacer un spider curl, y esa sensación de que no podéis ni siquiera llevar el brazo a flexión, yo lo atribuyo a esa sensación de dolor. Nunca me pregunté si es que era dolor así, por ejemplo, articular o muscular o miotendinoso, por ejemplo. ¿Ya? Igual sería bueno detallarlo un poquito más, pero en el fondo yo lo atribuyo a eso. Perfecto, como más muscular. Claro, como el más famoso muscular. DOMS, ¿cierto? El dolor inducido por ejercicio, o dolor de inicio tardío, ¿cierto? Inducido por el ejercicio. Ya, ok. Bien, perfecto. Y, por ejemplo, ya que el tema ahora es el manejo de estos problemas, ¿cómo lidiáis tú con ese tipo de cliente que le gusta quedar rajado? Ya, esa pregunta es muy, pero muy, pero muy buena, porque en el fondo lo que yo ahí uso, que es otra foto que vamos a tener que subir, André, que va a ser la famosa, ¿cómo se llama esto? Gráfico de condición física, fatiga y rendimiento. En el fondo todos sabemos que al momento de entrenar
previo al entrenamiento, nosotros vamos a tener nuestra condición física alta. En el fondo, vamos a estar óptimos para poder hacer el entrenamiento. Y obviamente la fatiga no va a ser tanta porque no estamos haciendo nada que nos fatigue en el momento. Y el rendimiento de igual forma puede ser alto. Durante la sesión, obviamente, la fatiga va al alza. La condición física la condición física se mantiene igual porque es la misma persona y el rendimiento igual se acorta un poquito. ¿Por qué? Porque en ese proceso igual ocurre fatiga, hay solapamiento, el cliente se cansa y posterior a la sesión, tras días de recuperación, el rendimiento aumenta. Y eso se ve muy claro y muy específico en la curva de supercompensación, ¿ya? De hecho, yo creo que ustedes también la han visto Sí. en la parte de la kinesiología. Sí. Porque De hecho, esa es la parte como teórica, vos. Pero ¿tú cómo lo manejas ahí? Alguien que te dice, mañana quiero si vamos a hacer pierna hoy día, mañana no quiero moverme. Déjame Ya, así. primero que nada, obviamente le digo que eso no es para nada recomendado porque en el fondo interfiere con su acción diaria, por ejemplo, en el trabajo. Si, por ejemplo, hay un enfermero y me dice, no, quiero quedar rajado de piernas, quiero quedar reventado, quiero que me hagáis una rutina de Tom Platz. Y digo, compadre, quizás tú tengas las capacidades, pero quizás no toleres el tonelaje total. Y bajo ese concepto, la planificación y progresión del entrenamiento puede ser un poquito más específica para él. ¿En qué sentido? También en la pirámide del entrenamiento dan ejemplos súper didácticos de cómo hacer ese tipo de progresiones y llevar un poco más al fallo o aumentar el tonelaje final de la sesión. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere esa persona es esa sensación de dolor o más bien de agotamiento al día siguiente, pero yo como entrenador no le puedo dar esa sensación rajante muscular al fallo porque en el fondo no cumple con el propósito que yo le estoy dando a su entrenamiento. Yo no lo quiero dejar rajado todos los días. Yo quiero que él mejore, quiero que cumpla con su objetivo y que cumpla con su rendimiento de la sesión diaria. En ese concepto puede ser un ejemplo práctico, sesiones de entrenamiento con un RIR cercano a un 8, a un 8,5. Incluso podríamos trabajar en metodologías de biserie o incluso drop set dentro de la misma sesión para que durante el ejercicio se genere esa sensación de agotamiento, pero que al día siguiente el sujeto sea funcional. Porque no me sirve de nada que en el trabajo no rinda, que se levante de la cama y no se pueda ni siquiera sentar en el baño, que salga a pasear el perro y que el perro ni siquiera quede cansado, porque en el fondo no va a poder rendir ni cumplir con sus tareas diarias. A pesar de que a él lo desee. A pesar de que él lo desee. Ok. En el fondo, ¿por qué? Porque tú lo mencionaste a lo largo de este podcast. Nosotros tenemos que educar al cliente paciente. Tenemos que darle a entender que todos los procesos parten por un entendimiento de las cosas. ¿Ya? Yo no puedo ser caso omiso a que ya te quiero rajar los pectorales. Dejémoste rajados los pectorales a tal punto de que ni siquiera podáis lavarte los dientes tranquilo. ¿Cachai? Mi rol como entrenador no va guiado en ese sentido, pero sí puedo hacer que tu sesión de entrenamiento sea lo más efectivo posible para que en el momento tú sí sientas los pectorales y te sientas como un Mr. Olympia, así con tu pectoral inflado, totalmente pumpeado, y que al día siguiente digáis, oye, sí, mira, lo entrené, no me duele, pero la sesión de entrenamiento sé que cumple. ¿Cachai? Bajo ese concepto podría ser el trabajo, ¿cachai? Obviamente va de la mano con la educación. No nos podemos olvidar de eso. Perfecto. Y por el bando contrario, ese que, y a mí me ha pasado en kine, que no le gusta quedar al día siguiente dolorido. Entonces, claro, hay veces que hacemos un ejercicio nuevo y pasa. Tocaste un muy buen tópico, porque más bien eso es una aplicación al cómo lo introduzco a que quiera realizar ejercicios nuevos. Porque en el fondo se sabe que durante un ejercicio, si bien la complejidad tiene que ir en aumento, la rutina igual tiene que ir en cambio o en su replanificación para que podamos seguir optimizando adaptaciones. ¿Ya? Pero eso lo vamos a tocar en el otro tópico. ¿Te parece? Perfecto. Vamos.
Perfecto, Mati. Entonces vamos a partir ya cerrando el podcast con el último punto del tema, que son aplicaciones prácticas. Te dejé una pregunta en el blog anterior que era, por ejemplo, una persona, una señora que no quiere sentir dolor en su entrenamiento. Tú la recibes y ella te dice ya desde el inicio: sabéis que yo quiero entrenar, pero no quiero sentir dolor ni articular, ni muscular, nada, no me gusta. ¿Qué tips darías tú a la gente que, por ejemplo, no está viendo, no está escuchando? Ya, muy buena pregunta, porque en este caso le puede pasar a la gran mayoría de entrenadores o kinesiólogos que se estén dedicando al entrenamiento. Y empezaría desde lo más básico de todo, que lo hemos hablado mucho durante este episodio, que es la educación. Darle a entender que el dolor es algo que va a pasar o que está incluso de la mano, pero va escondido en el entrenamiento. Porque en el fondo, por no entrenar, no es que no vaya a sentir dolor. En el fondo, si nosotros hacemos las cosas bien, incluso puedes llegar a sentir dolor. Pero ¿de qué forma lo podemos aminorizar? Llevando, por ejemplo, un buen volumen de entrenamiento, asegurando un volumen mínimo para que en el fondo la adaptación fisiológica se vaya dando en la persona, tener un buen entendimiento en base a la técnica y biomecánica de los ejercicios, lo cual me puede llevar a que el día de mañana la señora no sienta dolor por haber compensado durante un ejercicio, como por ejemplo en un machine chest press, cuando compensa con el hombro, cuando está muy débil, y termina finalizando la repetición con el hombro, y puede generar un poquito de cuadro doloroso, pero recalcando el punto de que es algo que va a suceder. ¿Ya? Invitarla a que no es malo, que incluso eso la va a llevar a un mejor camino, porque en el fondo a sesión va a poder ir tolerando un poquito más de entrenamiento, quizás una repetición más o unos pocos libras más, una serie más incluso, y que todo eso en el fondo lo va a ayudar a que se adapte de una mejor forma al entrenamiento. Y de tu área, Nilio, para mí y para todos los oyentes que estamos escuchando incluso, que no somos especialistas en kinesiología y que tampoco tenemos el contacto, por ejemplo, como lo tengo yo, de trabajar con kinesiólogos día a día, ¿qué le puedes recomendar a esos entrenadores que quizás les pase que están entrenando y de repente su cliente reporte dolor? ¿Qué le podrías recomendar tú a ese tipo de personas? Bien, lo primero, entender y que sepan que el dolor es totalmente normal, no es algo malo, sino que es algo bueno, es una alarma que se genera. No quiere decir que algo malo esté pasando realmente, sino que hay que evaluar. Eso es lo primero. Lo segundo, que dolor no significa que se haya generado algún daño o alguna lesión. No es lo mismo, van por caminos distintos, ¿ya? Entonces eso también, segundo punto importante. Tercero, que como ya hemos hablado durante toda la conversación, que dolor y ejercicio pueden ir apareciendo durante la rutina o las semanas, pueden aparecer ciertos dolores, pero que si respetan tiempos adecuados, tiempos cortos, y luego desaparecen, probablemente vayan de la mano de las adaptaciones que va sufriendo el sistema. Muy distinto es que el dolor sea desproporcionado o ya se escape un poco y empiece a volverse un dolor persistente, que aparezca semanas, meses y no se vaya. Ahí es distinto, y ahí la recomendación siempre es que se consulte con un especialista, ¿ya? Y lo otro, que también yo lo toqué en uno de los bloques, ¿cierto? Que es que no todo es mecánico ni estructural, sino que también hay que entender cómo está la persona. Si estamos entrenando a alguien y aparece dolor, no solo atribuirlo a una cosa, sino que pueden ser muchos factores que pueden estar influenciando el dolor y que pueden hacer que en ese minuto la persona gatille dolor en una articulación o en un músculo o en una región en específico. Por lo tanto, ahí tenemos 4 puntos que son importantes, lo mínimo que deberíamos saber para poder entender e incluso explicarle a la persona qué es lo que puede estar ocurriendo. Siempre la recomendación final es que si se te escapa un poco de las manos, derivarlo a algún médico especialista, algún traumatólogo o específicamente algún kinesiólogo especialista en el área,
ya sea de ejercicio terapéutico o relacionado a la rehabilitación musculoesquelética. Esa es la recomendación final, cosa que alguien evalúe bien, descarte si es que hay algo peligroso o descarte alguna lesión y ver cuál puede que sea el origen del dolor. ¿Sí? Te capto. Entonces, en ese sentido, sería como quitarle un poco la responsabilidad culposa al entrenador de que, pucha, sintió dolor bajo mi tutela y en el fondo Claro. lo que yo hice le causó dolor. Y eso igual me ha pasado con la experiencia de que igual te deja un sentimiento de culpa, una yayita de que quizás hiciste las cosas mal y quizás no sea tu área como de especialidad. Exacto. Muchas veces, y en kine también pasa, que todos los pacientes creen que cuando van a kinesiología el dolor va a bajar como en una línea recta. Y en realidad no es así. Hay veces que, de hecho, la historia natural del dolor es ondulatoria, es cíclica. Puede ir subiendo, bajando, y hay veces que la gente se asusta porque iba súper bien y al día siguiente gatilla y el dolor que tenía, que era 4, 3 o 4, sube a 7. Muchas veces la gente se asusta, piensa que hicimos algo mal, le metimos mucha carga, hicimos mucho ejercicio o hicimos algo que no era adecuado. Y en realidad ahí también va en la educación de decirle que el dolor o el ciclo del dolor es así, no es lineal hacia abajo y no siempre va a ser perfecto y vamos a llegar a 0, sino que puede ir ondulando. Y eso es importante que lo sepan tanto kinesiólogos como entrenadores, Claro, para que también eso lo transmitan a la gente, y cuando uno tiene ese conocimiento, ¿cierto? Uno dice, ya listo, me duele hoy día un poquito más, pero ya me explicaron que es normal, por lo tanto no hay de qué alarmarse. Claro, pasa lo mismo incluso con el rendimiento. El rendimiento a veces no siempre es exponencial, sino que hay días que, pucha, estás ahí arriba de la pelota y te sentís fuertísimo, y el día siguiente puede que no sea tan así. El rendimiento también ondula bajo ese mismo concepto. Exacto. Somos humanos, hay que entender que somos humanos y estos procesos pasan, ya a algunos le van a pasar más que otros, una gente nunca va a sentir dolor, otros van a vivir con dolor. El dolor crónico es un hecho y en Chile hay un porcentaje muy grande. Y hay que tratar de generar como esta instancia de transmitir conocimiento, transmitir información, cosas que la gente también se vaya empoderando, vaya entendiendo qué es lo que ocurre, qué es lo que le ocurre a su cuerpo. Entreno, me vuelvo más fuerte, lo hago porque quiero ser fitness, ser más grande, chuta, y me empieza el dolor y dejo de entrenar. ¿Es malo? ¿No es malo? ¿A quién acudo? ¿Con quién me puedo ayudar? Entonces, todas esas cosas, siempre es importante que toda la gente que trata con personas o entrena personas las tenga más o menos claras para transmitir la información adecuada, porque también hay mucho mito. Hay mucho mito, ya que estamos hablando de la aplicación práctica, hay mucho mito respecto a dolor y training. No sé, por tirarte un ejemplo, que la rodilla, en una sentadilla, que la rodilla no pase la punta del pie. ¿Y por qué? Porque te vaya a hacer bolsa la rodilla y te va a doler la rodilla. Claro, ¿Ya? sí. Y si pasa, probablemente al cliente le haga sentido, diga, chuta, me dolió la rodilla porque pasé la punta del pie y el kine o el trainer me dijo que eso iba a pasar. Y hoy en día sabemos que eso no es así. O tomar cosas del suelo, agacharse y tomar cosas del suelo, o las malas posturas. Entonces, siempre la invitación es que nos actualicemos, leamos, ¿cierto? Tengamos ese continuo de ir leyendo y actualizándonos, porque las cosas cambian muy rápido en el mundo de la salud. La salud y la kinesiología avanza muy rápido y de un año a otro pueden cambiar las cosas. Y por eso siempre hay que estar leyendo, hay que estar compartiendo, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con gente que se dedica a otra área, a otra profesión. Lo mismo con médicos. También ocurre mucho que del área médica transmiten información al paciente que al día de hoy, por ejemplo, está errada o está desactualizada. Entonces ese es un tema súper que incluso puede dar para otro podcast completo, pero que es importante que todos los profesionales que están con personas, tratan personas o entrenan personas, lo tengan en mente. Claro, porque en el fondo la actualización de parte del profesional siempre tiene que ser continua. Y sobre todo, y lo más importante que yo destaco, por ejemplo,
de esta instancia, o de estar trabajando con kinesiólogo, es la comunicación continua y cruzada de información que existe en los dos mundos. Porque, digamos las cosas como son, entre kine y entrenadores igual a veces se genera un cierto roce porque el kine no es entrenador, no debería planificar, pero el entrenador no es kine, no debería rehabilitarte. Entonces quizás hay un poco como de competencia o roce y quizás no sea tan necesaria o no tenga que verse de esa forma, porque en el fondo nosotros juntos, ambas profesiones trabajan con personas que en el fondo quieren llegar a un objetivo en concreto: mejorar salud, mejorar fuerza, patrón motor, etc. En el fondo, esa comunicación es lo que en el fondo nos da la herramienta perfecta para poder llevar a esa persona por el buen camino. Exacto, sí, concuerdo contigo. Y acá, por ejemplo, en física se ve siempre que el usuario, si está lesionado, pasa al área de kine y va fluyendo entre training y kinesiología dependiendo si es que está bien o está mal, si es que tiene un dolor o ya se le quitó. Eso es bastante bonito, y nutrirse de otras carreras es vital, y que no hayan roces, cosa que el que más se vea beneficiado en esto sea la persona. Siempre el ego de repente nos gana un poco. No, lo voy a manejar yo, se lesionó, yo sé por qué se lesionó, ya lo voy a seguir viendo yo, no hay problema. Y hay veces que las cosas de repente salen mal. Así que eso es también es un tips que quizá en otros centros o de entrenamiento de kinesiología, donde hay un kinesiólogo y hay un coach, que haya comunicación, donde el paciente pueda ir de un área a otra, sabiendo que ambos profesionales saben cómo está, cómo es el contexto, qué le ocurrió, qué hizo antes en kine, entonces ahora lo trato yo en performance. Eso es fundamental. Entonces, con eso cerramos el tema de hoy, que fue bien interesante, ¿cierto? De entrenamiento y dolor, que muchas veces no se sabe muchas cosas. Agradecerle a la gente que nos vio, que se tomó su tiempo de escucharnos. Estuvo un poquito denso, estuvo un poquito largo, pero ojalá le hayan quedado algunas cosas, se lleven algo para la casa. Sobre todo lo último que hablamos, que dimos varios tips de qué cosas hacer, qué cosas no se deben hacer. Y eso es la idea de esto. Invitarlos siempre a la plataforma también de Academy, ya que se sigan nutriendo de conocimiento, que sigan aprendiendo, que es fundamental. Y los dejamos invitados al segundo capítulo de esta segunda temporada. Y para cerrar, no tengan miedo en preguntarle a un compañero o a un conocido sobre cualquier tipo de entendimiento. En el fondo, no hay preguntas tontas, como dice el dicho. Mientras más respuestas tengamos, mucho más fácil vamos a poder llegar a nuestro resultado final. Eso. Muchas gracias y nos estamos viendo.